Bienvenidos a un nuevo video de Carnifans. Para el momento en el que estamos elaborando este video, estamos a nada de llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores y de verdad que para nosotros es toda una hazaña. A finales de abril del 2020 publicamos el primer video hecho para el canal sin un solo suscriptor y desde entonces han pasado 7 meses, tiempo en el cual hemos compartido con ustedes este cariño que le tenemos a este hobby y de paso hemos aprendido mucho con las visitas de la ruta carnívora, el hábitat de las películas y la información que debemos recopilar para llevarles los videos que les compartimos. Recordemos que no somos ni de lejos expertos, simplemente queremos compartir con ustedes las experiencias que hemos ido acumulando a lo largo de estos 5 años en este mundo de las plantas carnívoras y agradecemos el apoyo brindado al canal y a los videos. Uno de ellos está por llegar a las primeras 10.000 reproducciones, otro acontecimiento que consideramos un gran logro. Este video es el de mitos y errores, y en él hablamos sobre los errores de cultivo que cometimos a lo largo de estos años e información errónea o engañosa sobre estas plantas que hemos escuchado o visto en publicaciones. Pero no todo se pudo decir en ese video, y es por eso que hoy les traemos la segunda parte de los mitos y errores en el cultivo de las plantas carnívoras, y sobre todo la forma de evitar caer en esos errores. Disfrútenlo y compártanlo. Cuando compramos una planta, sea el tipo que sea, normalmente las adquirimos en macetas pequeñas, pero no significa que deban permanecer así. La razón de los cultivadores para tenerlas así es porque es mucho más sencillo acomodarlas, transportarlas y entregarlas, además de que se ahorra mucho espacio y sustrato. Cuando nosotros adquirimos una planta, podemos dejarla en esa maceta un tiempo, pero lo ideal sería darles más espacio para que las raíces se oxigenen mejor. Pero no solo esto es un factor que determina el estado de la planta, ya que hay un factor de riesgo al tenerlas en una maceta pequeña y expuesta al sol, y es el sobrecalentamiento. Recordemos que algunas plantas, como las dionaeas o sarracenias, requieren de sol directo por muchas horas al día. Sin embargo, una maceta de 3 pulgadas de diámetro es demasiado pequeña para proteger el sustrato del calentamiento excesivo que les produce la exposición solar aun cuando están encharcadas. Cuando se tienen pocas plantas en macetas pequeñas, el sol las golpea por todos los ángulos y en pocas horas todo el sustrato estará caliente. Si tienes una o pocas plantas que requieran estar al sol, es mejor tenerlas en macetas más grandes, ya que mientras más sustrato tengan será más difícil que el interior se caliente a niveles peligrosos. Esto mantendrá las raíces frescas y a la planta segura. Lo mejor es colocarlas juntas, ya que se protegen del sol unas a otras por los costados. Solo resta protegerlas por arriba. Sean pocas o muchas plantas, esto se puede lograr con grava volcánica o corteza de pino sobre el sustrato. Estos materiales son buenos aislantes térmicos y aunque se calientan, no permitirán que el sol golpee directamente el sustrato y se mantendrá fresco. Otro error relacionado al sustrato y a las plantas que tenemos al exterior es la protección contra la lluvia. Recordemos que la mayoría de nosotros usamos sustratos orgánicos compuestos principalmente por pitmos o fibra de coco, con algunas partes drenantes como la perlita, vermiculita o tepojal. Todos estos sustratos son muy blandos, sobre todo cuando el sustrato es nuevo y no hay ninguna capa de musgo vivo que lo mantenga unido. Cuando llueve de forma intensa, las gotas de lluvia golpean tan fuerte el sustrato que lo sacan de la maceta. En algunos casos pueden dejar completamente vacía la maceta, dejando a la planta flotando a raíz desnuda, o peor aún, la planta puede haberse salido ya que ha perdido el sustrato donde estaba fija. Nuevamente la solución a esto es colocar una capa de tezontle o corteza de pino sobre el sustrato, ya que es mucho más difícil que la lluvia pueda mover estos materiales. Personalmente prefiero el tezontle ya que es mucho más pesado y no flota en el agua, a diferencia de la corteza de pino. Debemos asegurarnos de que sean materiales que no floten, así que colocar perlita, vermiculita, tepojal o piedra pómez está descartado. Generalmente adquirimos una planta en buen estado que ha estado bajo condiciones específicas, lo cual le ha permitido tener la belleza por la cual decidimos comprarla.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que es un ser vivo, el cual está acostumbrado a ciertos parámetros de humedad, riego, luz y temperatura, además de que ha evolucionado para adaptarse a cierto tipo de climas. Por lo que adquirir una planta sin saber las condiciones que debe tener es un gran error. Uno de los mayores ejemplos es la humedad con las nepentes. Estas plantas requieren humedad ambiental muy alta para lograr su óptimo desarrollo, y no basta con riegos por atomización que solamente humedecerán las hojas por unos minutos. Estas plantas crecen en selvas muy húmedas, donde el mismo aire está cargado de humedad, la cual es absorbida por las hojas de las nepentes, por lo que llevarlas a un clima seco las matará en días. Si bien las nepentes como la ventrata o Rebecca Soper son muy resistentes, es innegable que sacarlas de un entorno húmedo a uno seco sin una buena aclimatación o adaptación tendrá como consecuencia una planta en estado deteriorado por muchos meses. Otro caso es el de las plantas de sol directo como las dionaeas o sarracenias. Muchos cultivadores las tienen bajo malla sombra o plástico de invernadero, que no les quita mucha exposición solar, pero sí disminuye la radiación directa que recibirán del sol, por lo que al adquirirlas deberemos saber si resisten o no el sol directo, y en caso de que la respuesta sea negativa deberemos procurar aumentar gradualmente la exposición solar a lo largo de los siguientes meses hasta dejarlas totalmente expuestas, ya que si nos saltamos este paso podríamos tener plantas con hojas quemadas y, como en el caso de las nepentes, plantas deterioradas por algunos meses o incluso la pérdida de las mismas. No es broma, y seguramente algunos de ustedes lo han visto alguna vez, pero hay personas que intentan darle de comer a sus plantas carnívoras, sobre todo a las dionaeas, cosas como fruta, verduras, huevo, queso, entre otras cosas. Las dionaeas son muy atractivas porque cierran sus trampas con gran velocidad cuando algo las activa. Sin embargo, no significa que todo lo que quede atrapado dentro de sus trampas será digerido. Las dionaeas evolucionaron para atrapar presas, generalmente insectos, para después digerirlos. Sin embargo, tienen mecanismos para identificar si su presa está viva o no, y si no lo está, abren sus trampas con el paso de los días, pero a cambio de ello, habrán agotado energías en el abrir y cerrar de sus trampas sin obtener nada a cambio. Las demás plantas no les rechazan el, entre comillas, alimento que les proporcionen. Sin embargo, no significa que al colocarles frutas, verduras, huevos o jamón las va a beneficiar. Estas plantas solo se alimentan de insectos, o en el mejor de los casos, de suplementos nutricionales creados para ellas, los cuales son totalmente opcionales. Continuando con el tema de la alimentación y concretamente hablando de la Dionaea muscipula, no basta con darles insectos, ya que estos forzosamente deben estar vivos. La forma en que se activan estas plantas es mediante unos gatillos muy delgados que se encuentran dentro de la trampa. Si estos gatillos son tocados 2 veces en un lapso de 20 segundos, activan la trampa. El primer roce pone en estado de alerta la trampa, y el segundo confirma que algo está dentro de ella y envía inmediatamente la orden de cerrarla. Esto se puede lograr introduciendo cualquier cosa en la trampa y moviéndola. Sin embargo, la planta aún estará pendiente de que lo que ha capturado está vivo para comenzar el proceso digestivo. Así que si le damos un insecto muerto, no conseguiremos que la planta lo digiera, y habremos provocado un agotamiento innecesario de la planta. Es posible activar la digestión de las presas muertas mediante masajes a las trampas, como lo vimos en el video de la ruta carnívora con Rodrigo Patrón, pero lo más sencillo es darle presas vivas. Sin embargo, les recuerdo que la alimentación es completamente opcional. Si no se tiene cuidado con este punto, podemos perder todas nuestras plantas en cuestión de horas o días. Hay varias razones por las que deseamos construir un invernadero para nuestras plantas, ya sea para aclimatarlas, protegerlas del sol o la lluvia, o para brindarles las condiciones que nuestro ambiente natural no puede darles. Ahora, no todos podemos construir grandes invernaderos, por lo que hacemos mini invernaderos con todo nuestro ingenio para darles las mejores condiciones a nuestras plantas. Pero hay varias cosas que debemos tener en cuenta. La primera de ellas es si nuestra planta realmente necesita el invernadero. Un ejemplo son las dionaeas o sarracenias,
que no necesitan invernaderos cerrados totalmente con plástico, ya que una protección con malla sombra o malla antiáfidos es suficiente, así que antes de armar el invernadero debemos pensar bien para qué lo queremos usar. Pero el error más grande y peligroso es hacer un invernadero pequeño y cerrado para tenerlo al sol directo. Además de mantener la humedad, el objetivo de un invernadero cerrado es captar la radiación solar, calentarse por dentro y no dejar escapar ese calor gracias a que está totalmente cerrado. Sin embargo, esto solo es funcional para invernaderos grandes, ya que un invernadero pequeño, de unos pocos metros cúbicos de volumen o incluso menor, como cajas envueltas en plástico o invernaderos tipo túnel de unos pocos centímetros de altura, o incluso como nuestro mini invernadero de Invernalia, se sobrecalentará demasiado si lo exponemos al sol directo. Estamos hablando de que estos mini invernaderos pueden alcanzar temperaturas interiores que superan los 50 grados Celsius, y esto es mortal para las plantas. Esto también aplica para los blisters o recipientes plásticos en los que ponemos a germinar semillas. No deben exponerse bajo ninguna circunstancia a periodos largos e incluso medianos a sol directo. Esto no quiere decir que no puedan hacer un mini invernadero, pero si lo desean hacer y será pequeño, es mejor que le procuren una muy buena ventilación. Las plantas carnívoras son seres vivos al igual que nosotros, y una alimentación excesiva tampoco es buena. Muchas plantas carnívoras renuevan sus trampas de una forma más constante mientras más cazan. Una trampa que caza con poca frecuencia generalmente dura más tiempo antes de secarse y darle paso a nuevas hojas. Pero si este ritmo de renovación se supera por la cantidad de presas que captura la planta, podríamos tener hojas secas antes de que las nuevas se hayan desarrollado para sustituirlas, y esto también afecta negativamente a las plantas. En el caso de las dionaeas, esto pasa muy a menudo, ya que al ser llamativas cuando cazan, generalmente las personas alimentan a todas sus trampas a la vez, pero esto solo provocará una indigestión de la planta, la cual no podrá absorber todos los nutrientes de las presas proporcionadas, lo que ocasionará un desgaste de energía innecesario. Así que lo mejor es dejar a la naturaleza que haga lo suyo y que las plantas capturen a su ritmo. Muchos de nosotros tenemos nuestras plantas en recipientes, charolas o bandejas de riego para tenerlas encharcadas como nos lo indican los cuidados básicos. Pero algo a considerar es la relación entre la profundidad de la charola y la altura de las macetas y el sustrato. Si bien este error no es mortal, puede provocarnos dolores de cabeza en la temporada de lluvias. Si la profundidad de la bandeja supera la altura de la maceta, esta puede inundarse totalmente y mantener a la planta bajo el agua cuando llueve. La mayoría de nosotros usamos perlita como sustrato drenante que complementa la turba. La perlita es un material poco denso que flota en el agua, por lo que al sumergir totalmente la maceta, la perlita va a flotar y tendremos un desastre con nuestras plantas. El mayor riesgo lo tenemos cuando hay dionaeas en la charola, ya que al sumergirlas en agua, el movimiento de la perlita flotando activa sus trampas, así que si no tenemos cuidado con esto, tendremos dionaeas con perlita en el interior de sus trampas cerradas. Si no podemos controlar la cantidad de agua que cae sobre nuestras bandejas, hay dos soluciones a este problema. La primera de ellas es hacerle agujeros a la charola que estén por debajo del nivel de las macetas y además de un diámetro tal que evite que se tape con la perlita que pueda flotar. La segunda opción es la que más les recomiendo y es usar macetas altas o en su defecto charolas con poca profundidad. Seguramente más de uno habrá visto una o más imágenes de personas que meten sus dedos o lenguas en las trampas de una dionaea muscipula para posteriormente mostrar que han sido lastimados. Complementando esto, ponen imágenes de las heridas con sangre. Sin embargo, esto es totalmente falso, y más que un mito es una gran mentira hecha para causar polémica y darle mayor publicidad a su publicación. Las plantas carnívoras son totalmente inofensivas. Los dientes de la dionaea no son espinas, son extensiones de una hoja que han evolucionado específicamente para no permitir la salida de los insectos, pero solo es eso, una hoja, tan inofensiva y frágil como la hoja de un roble o un nogal.
Incluso sus dientes son muy frágiles y no representan riesgo alguno para ningún ser humano, sea cual sea su edad. El resto de las plantas carnívoras tampoco representa riesgo alguno para los humanos, ya que, como lo vimos en la primera parte de mitos y errores, tampoco son venenosas. Así que si ven imágenes o fotos de plantas carnívoras dañando a un ser humano, eviten compartirlas, ya que solo le genera desinformación en torno a estas hermosas e inofensivas plantas. Más de una vez me he topado con publicaciones de venta en las que anuncian a estas plantas como controladoras de plagas. Es cierto que las plantas carnívoras cazarán más si hay más insectos a su alrededor, pero es engañoso y deshonesto decir que estas plantas acabarán con una plaga de insectos, peor aún si solamente es una planta. Las colonias de insectos pueden tener miles o incluso millones de miembros, por lo que una sola planta no podrá capturarlos a todos, ni siquiera a una parte considerable de ellos. Además, ya hemos visto en este video que las plantas tardan en digerir a sus presas, tiempo en el cual el resto de la colonia de insectos seguramente ya se habrá reproducido. Así que si les desean vender una planta con la promesa de que les eliminará una plaga de moscas, mosquitos u hormigas, lo siento, pero les están mintiendo. Por otro lado, hay quienes piensan que al tener mecanismos que atraen a los insectos para capturarlos, puede salirse de control y atraer colonias enteras de insectos. Pero esto es falso. Las plantas solo atraerán a los insectos que estén a su alrededor, y no todos ellos prestan atención a la planta. Solo pocos insectos son los desafortunados que son víctimas de este engaño. Si observamos muchos insectos alrededor de nuestras plantas, es muy seguro que ellos ya hayan estado ahí antes de la llegada de nuestra planta. Y con esto terminamos el volumen 2 de los mitos y errores en el cultivo de las plantas carnívoras. Esperamos que les sea de utilidad. Nos ayudaría mucho que compartieran nuestros videos, así pueden salvar muchas plantas de ser víctimas de los errores que nosotros cometimos. Nuevamente les agradecemos el apoyo al canal. Les prometemos más videos de la ruta carnívora en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, así como información más detallada de las condiciones de las pinículas en su hábitat natural y, por supuesto, más videos sobre información de cultivo. No se olviden de dejar su like, compartan el video y suscríbanse para no perderse de nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.